señores, aquí comienza Minuto 1, después de Víctor Hugo, en la pantalla de C5N, la realidad. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros te ocultan. No hacemos lo que otros hacen, que todos los días te muestran pistas falsas o van a buscar el antepasado de los mapuches, pero no responden la pregunta fundamental que nos seguimos haciendo hoy a 49 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? No tienen respuesta ni el gobierno, ni el Estado argentino, ni la justicia para esta simple pregunta. A 49 días, ¿dónde está Santiago Maldonado? Lo seguiremos preguntando. Hoy tenemos un programa con testimonios inéditos. Enseguida usted va a escuchar uno de los interrogatorios del integrante del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, Juan Barberis, a uno de los gendarmes, lo que hicieron antes del 16 de agosto, esos interrogatorios que hacían a los gendarmes y que después se los llevaron al juez Otranto. Va a escuchar en primera persona lo que confiesa el subalférez de Gendarmería sobre cómo lo vieron a Santiago Maldonado y dónde lo vieron a Santiago Maldonado. Innecesario todo el despliegue que hizo hoy el juez Otranto, allanando tierras mapuche. ¿Sabe para qué lo hizo? Para tranquilizar, para calmar a los medios oficialistas que le vienen picando la cabeza desde hace varias semanas y dice, ¿por qué el juez Otranto no allana el territorio mapuche? Porque ¿sabe qué? Se creen la propia historia que se inventan, porque se han inventado la historia que a Santiago Maldonado lo tienen los mapuches, porque han tratado de inventar esta historia con los gendarmes de que llegaron hasta el río y que lo vieron cruzar el río, cuando hoy vamos a mostrar un nuevo testimonio que adelantó Adriana Meyer, nuestra colega Adriana Meyer, en Página 12, el Pequi, otro integrante de los mapuches, que también ve cómo y que lo acompaña a cruzar hasta un poco más de la Amistad. Y Santiago Maldonado le dice, no llego, me vuelvo, y ahí es donde los gendarmes lo agarran. ¿Por qué el juez no profundiza la investigación en Gendarmería? ¿Por qué el juez no hace toda la triangulación de los teléfonos entre los gendarmes, entre Nochetti? ¿Por qué el juez se niega? Esta noche está Ricardo Rajendorfer, nuestro colega de Tiempo Argentino, que durante el fin de semana ha mostrado nuevas pruebas que lo ligan a Nochetti con los gendarmes. El viernes nosotros mostrábamos aquí un informe de la Gendarmería que mostraba que Nochetti le avisó a los gendarmes 7 días antes que iban a hacer las pericias sobre las camionetas y sobre el Unimog. ¿Cómo sabía Nochetti de eso? ¿Quién le avisó a Nochetti para que él le avise a los gendarmes? Y esta noche vuelve Juan Alonso, el periodista que ha seguido desde hace 49 días el minuto a minuto de la mejor información sobre el caso Maldonado. Y vamos a hablar con Leopoldo Moró, uno de los primeros en decir desde la dirigencia política que el gobierno encubría a Gendarmería porque necesita a la Gendarmería para otras tareas. Vamos a hablar sobre el papel de esta Gendarmería que ha demostrado en la forma desorganizada que hizo, y con armas hasta ilegales, y con armas, portando armas, porque ya hay 2 testimonios de que ingresaron portando armas al territorio de los mapuches en una acción absolutamente ilegal. Eso tendría que investigar el juez Otranto, no allanar la tierra de los mapuches. ¿Qué iba a encontrar? No encontró nada. Acaba de terminar el operativo de Otranto. No encontró absolutamente nada, salvo, como denunciara hace varios días en este programa José Schulman, o como hoy denunció la madre de Facundo Jones Guala, que le quieren plantar el cuerpo, un cuerpo allí en territorio mapuche para que les cierre la historia oficial.
una historia oficial que a esta altura nadie se compra. Acá tenemos a uno, el nuevo testimonio del gendarme, lo va a escuchar esta noche. Información exclusiva, por primera vez el interrogatorio, uno de los interrogatorios de Juan Barberis a uno de los gendarmes que escucha cómo varios de sus compañeros decían: tenemos a uno, agarramos a uno. Los llamados que complican a Nochetti, enseguidita te lo va a contar Ricardo Rajendorfer, que publicó y que hoy tiene nuevas investigaciones sobre este tema. Y además arrancó la campaña electoral para el mes de octubre para elegir candidatos a legisladores nacionales. Lunes arrancando junto a ustedes 49 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Tenemos información de primera, información exclusiva, información, no pistas falsas, porque usted sabe que en este programa y en este canal nunca nos sumamos a las pistas falsas que la competencia te ha querido plantear, a los informes de inteligencia, a todas aquellas cosas que no han ayudado para nada. Solamente buscan desmerecer a Santiago Maldonado. Siguen negando a Santiago Maldonado cuando decíamos recién, la pregunta es fácil: ¿dónde está Santiago Maldonado? Y a 49 días no tienen respuesta para esta simple pregunta. Ya nos metemos, porque tenemos una noche hoy con mucha información, reitero, exclusiva sobre Santiago Maldonado. Le anticipo, terminó el allanamiento, el contrato, nada ha encontrado en territorio mapuche, como se preveía, Antes de ir al tema Santiago Maldonado, ayer arrancó la campaña la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un acto multitudinario en Florencio Varela junto a Jorge Tayana, su compañero de fórmula. Relanzó desde ese territorio, bastión del peronismo, la campaña para octubre, y esto decía la expresidenta. Lo que vaya a pasar después de octubre no solo es responsabilidad de candidatos o dirigentes, es también responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Si están dispuestos a darle un cheque en blanco al gobierno para que siga con el ajuste, ¿estamos dispuestos para eso o estamos dispuestos para convencer, persuadir, hablar, trabajar? Y por eso quiero decirles que Jorge Tayana tiene que ser el tercer senador de la provincia de Buenos Aires, que desde Arsenal hasta aquí han pasado cosas graves. Del voto de los ciudadanos el próximo 22 de octubre depende de que no sigan pasando las mismas cosas cuando las autoridades políticas de un país sueltan la mano de las fuerzas de seguridad o dan mensajes para abajo que se traducen en meter preso a un pibe porque escribió un Twitter un mes, meter presa a una mujer que estaba internada en una clínica mental cuando es inimputable, acusar, como vimos también, de un hecho lamentable que sucedió en una empresa, y la acusación aparentemente es y muestran que le gustaba el Indio Solario porque tenía una foto en el Facebook. Cuando te empiezan a mirar en los Facebook para ver qué pensás, cuando te empiezan a mirar el Twitter, ¿sabés qué? Me hacen acordar los que te agarraban la agenda en los allanamientos para ver a quiénes podían agarrar. No es democracia, no es democracia. Es precarización de los derechos, es precarización de las libertades, es democracia precarizada. Yo no quiero ni trabajo precarizado, ni democracia
democracia precarizada tampoco. Bueno, allí estaba la expresidenta en un multitudinario acto en Florencio Varela, relanzando junto a Jorge Tayana y a todos los candidatos de Unidad Ciudadana la campaña para octubre. Por su parte, el gobierno, con el presidente Macri a la cabeza, estuvo timbreando, volvieron a timbrear la gobernadora María Eugenia Vidal, que también recorrió algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, el presidente que estuvo en Villa Paranacito, en el sur de la provincia de Entre Ríos, y también el candidato a senador Esteban Bullrich, con los demás candidatos a diputados y con Gladys González en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Después del Congreso de Parque Norte, donde Durán Barba les bajó, seguirán con la campaña del timbreo, el cara a cara de los candidatos. Pero hubo, en el medio del timbreo, dos tuits, uno de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y otro de un senador de Cambiemos, que sorprendieron durante el fin de semana y mucho, y que después se vieron obligados a borrar. Vamos a ver el primero de ellos. La ministra Carolina Stanley dice: Juan armó esta parrilla en la puerta de su casa para los obreros de la zona. Así ellos almuerzan y él se consigue una changa. Y mostraba la parrillita que, bueno, lo que no nos dice la ministra es qué lo llevó a Juan a armar esa parrillita en la puerta de su casa, ¿no? Justo fíjese, hoy el ministro de Trabajo se reunió con los jefes de la CGT para hablar del trabajo informal en la República Argentina. Y la ministra de Desarrollo Social, que parecía estar favoreciendo ese tipo de trabajo, pero además esto, ¿qué lo llevó a ese vecino, a Juan, a armar esa parrillita en la puerta de su casa? ¿Qué antecedentes tenía o cómo vivía antes para que hoy se vea obligado a montar como una necesidad esa parrilla en la puerta de su casa? Después lo borró al Twitter porque, bueno, despertó muchas críticas, no solamente en las redes sociales, sino también alguien seguramente le habrá llamado el orden en su propio gobierno. Pero ¿quién más tuiteó? Bueno, Alfredo De Angelis, que es senador nacional. ¿Se acuerda Alfredo De Angelis, que tuvo su mayor protagonismo en la crisis del campo? Senador por la provincia de Entre Ríos. Y puso: Gustavo se dedica a lavar autos y está entusiasmado porque este mes se sumaron más vecinos como clientes. Ahí, en la puerta de su casa, prácticamente un trapito, que también, tal vez una necesidad de hacer changas, porque hay que conocer por qué se llega a estas situaciones. No lo cuentan, ¿no? No lo cuentan, debido al actual momento crítico que vive la economía de la República Argentina. También Alfredo De Angelis después borró el tuit, desapareció, pero exponentes de Cambiemos. Bueno, nos metemos ya de lleno en la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Hoy nos podés acompañar con el hashtag Investigación Chapucera. Hoy el juez Otranto, que sorpresivamente a la madrugada ordenó un allanamiento sobre la comunidad mapuche, donde no avisó primero a nadie. Sobre el diario La Nación lo sabía, pero no avisó a las partes. Impidieron que ingrese el hermano de Santiago Maldonado, con un despliegue impresionante, con más de 300 personas, con helicópteros, perros, camionetas, un IMOC. Todo parecía que el juez Otranto lo hacía para satisfacer a los medios oficialistas que desde hace tiempo le pican la cabeza al juez y le dicen: ¿por qué? ¿Por qué no allana la tierra de los mapuches? ¿Por qué? Porque la historia oficial sobre el caso Santiago Maldonado quiere terminar tirándole el cuerpo de Santiago Maldonado a los mapuches, como están preparando toda la escena. No lo han podido hacer hasta ahora. No lo han podido hacer. Lo bueno sería que nos respondan dónde está Santiago Maldonado. Y hoy Sergio Maldonado, que le impidió el juez Otranto ingresar al allanamiento, hablaba en estos términos. Todo lo que están haciendo es una payasada mediática porque no sirve para nada. Ahora, ¿quién le dijo a usted que no puede pasar? El juez Otranto recién. ¿El mismo cara a cara? Sí.
Sí. ¿Y cuáles eran Aparte los del otro lado de la tranquera, con todos los policías con los escudos, como si yo le fuera a hacer algo. O sea, es un delincuente, es un impresentable el juez. ¿Buscando qué? Ayer salió diciendo en un diario que mi hermano podía haber estado ahogado en el río. Eso le iba a y ahora, respecto a la declaración de ayer. inapropiada, o sea, decir que está muerto, o sea, la verdad que es una locura impresionante. Sergio, Ahora, ¿y qué es lo que vio usted? ¿Policías a la prefectura? ¿Qué vio recién? helicóptero, tengo la foto de lo que le saqué, es un montón de patrulleros, helicópteros, buscando más o menos a 5 kilómetros de distancia con perros, no sé qué están buscando. ¿Y por qué hace todo esto el magistrado? Es una payasada. Lo que está haciendo hoy en un día clave porque iban a declarar gente de la comunidad mapuche. Interrumpió eso para hacer esto. Cuando esto estaba, supuestamente, se iba a hacer algo pautado el día miércoles o viernes. Y agarró, fue hoy, haciéndolo, que ya lo tiene de antes, porque no hay 400 policías disponibles en el lugar para venir a hacer esto. O sea, salir a decir, ayer hoy hace 48 días, 47 días, decir que mi hermano está ahogado en el río, sí, ¿por qué no lo buscaste antes? O sea, aparte, todo, primero empiezan que los gendarmes no tenían nada que ver, después que habían sido 2 o 3, después serán más. Todos los días una distinta. Sergio, o sea, es una hay locura. un nuevo testigo mapuche que cuenta, por lo menos, que tu hermano estuvo en el río, pero que después lo agarraron 3 gendarmes, lo golpearon y lo subieron al Unimog de la gendarmería. Este testigo creemos que va a declarar en las próximas horas. A su hermano se lo llevó a la gendarmería. Pero ya declaró eso. Ya fue la declaración esa de hace varios días. Pues ya hace rato que está todo eso. Y ahora venir así es un insulto, la verdad que es un atropello a todos nosotros, porque es jugar con esto, o sea, piensen el costo que tiene operativo, traer gente de Santiago del Estero, perros, todo para buscar algo que no existe, porque después de los 15 días no hay olor. Se siguen riendo de la familia de Santiago Maldonado. Siguen negando a Santiago Maldonado. Es tremendo. Volvemos a un tema básico. La insensibilidad que demuestran frente al dolor y la angustia de una familia que hace 48 días está buscando y quiere saber dónde está Santiago Maldonado. Desaparecido en una desaparición forzada después del allanamiento de la Gendarmería Nacional. Busca mal el juez, no tiene que buscar ahí, tiene que ir a investigar a la Gendarmería en profundidad. Se tiene que definir el juez a investigar en serio, no hacer una investigación chapucera como muchos de sus colegas ya lo están calificando, o muchos en la Argentina de hoy. Fíjese, hoy habló también la madre de Facundo Jones Guala, que está preso. Mire la denuncia que hizo hoy sobre este procedimiento y sobre lo que quieren hacer la madre de Facundo Jones Guala. La gente está con precintos, Matías, que es el testigo, lo tienen con precintos en las manos desde que empezó el rastrillaje. Fíjense qué se puede hacer con esto. Otranto no sé qué está esperando, un muerto. Tiene que torturar a la gente mapuche para ver si puede implantar el cuerpo ahí. Me queda esa sensación. Tengo mucha rabia, mucha bronca. Y supuestamente mañana sigue el rastrillaje. Bueno, la mamá de Facundo Jones Guala, que denunciaba que a los testigos los tenían precintados. Pero fíjese lo que dijo, lo que anticipó el juez Otranto en declaraciones, que la verdad que si alguien actuara correctamente en este país ya debería haber pedido de juicio político, porque el juez no puede anticipar hipótesis, el juez tiene que investigar, el juez tiene que buscar pruebas, no adelantar por algún medio amigo para satisfacer o para dejarlo conforme a ese medio, anticipar hipótesis, no lo puede hacer. Reitero, ¿qué ha hecho la fiscal? ¿Qué ha hecho el juez? ¿Han buscado pruebas para determinar dónde está Santiago Maldonado? Sin embargo, se maneja con hipótesis el juez. La hipótesis es que Santiago Maldonado se podría haber ahogado. Es una de las opciones que me parecen más razonables. ¿Bajo qué argumento presenta el juez esta hipótesis? Y además dice: la comunidad mapuche incurrió en una serie de incongruencias al sostener que Maldonado fue víctima de una desaparición forzada. No veo elementos que me permitan sostener que pudo haber sido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra
por uno o más gendarmes. Bueno, es lo que han declarado los gendarmes en este relato oficial que han preparado y que se lo han llevado al juez. Pero la verdad que es muy pobre que un juez salga a anticipar una hipótesis en una investigación sobre una desaparición forzada de personas. Además, dice ahora el juez que se podría haber ahogado. Mire lo que hace 20 días atrás decían los propios peritos de la prefectura que buscaron al cuerpo en el río Chubut. Además tratamos de buscar ahí entre las ramas, que hay muchas ramas, hay muchas cosas, pero no se ve nada, la verdad, y es bastante difícil llegar al centro por la costa porque está lleno de ramas, pero no, la verdad no encontramos nada. Como decía, es imposible que se lo pueda llevar al río, con las ramas que hay ahí, más de 10 metros no puede llevar. Sí, encima de noche yo me imagino que se choca uno todo con las ramas ahí, no sé. En ese pedazo que buscamos, la verdad no encontramos nada, ni un indicio de nada, ropa, nada raro. Bueno, allí estaban los buzos de prefectura que hace 20 días atrás ya negaban la posibilidad de que en el rastrillaje del río hayan encontrado algo, ¿no? Pero hoy hubo un nuevo testimonio que adelantó nuestra colega Adriana Meyer en Página 12. Es relevante, que lo van a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El testigo, Pequi se llama, o le dicen Pequi, señala que los gendarmes habían ingresado a la Pulof en resistencia a Cuyamén a los tiros. Maldonado llega a meterse al agua helada del río Chubut, pero no puede seguir y vuelve a la orilla. Me dijo que no podía más, que se volvía. La situación del cruce del río es observada por una decena de gendarmes que se encontraban sobre el alto de la barranca. 13 de ellos bajan hasta el arbusto donde estaba Santiago gritando: acá tenemos a uno. Y ahí escucho un escopetazo. Pero recuerde esta frase, ¿eh? Acá tenemos a uno. Recuérdela, porque es muy importante para lo que viene, que le vamos a mostrar esta noche en exclusiva aquí en Minuto 1. Y escuchan el escopetazo. Entre los tres lo arrastran con golpes hasta ese alto donde se encontraba el resto. Lo suben a una Unimog y esa fue la última vez que lo vi. Otra vez el mismo relato que hizo Matías Santana sobre los gendarmes que lo agarran a Maldonado, se lo llevan a la Unimog, lo ponen en una camioneta. Hay en las últimas horas un sitio de investigación que se llama Striptease del Poder, ha mostrado imágenes de una camioneta con 2 conos y un bulto en la parte trasera que no se ha logrado identificar. Eso se ha viralizado. Yo hablé con la familia de Santiago Maldonado el fin de semana. Ellos también observaron, claro, no tienen la posibilidad ellos de hacer un peritaje científico como debería hacerse de ese material que, reitero, según algunas fuentes me dicen a mí, lo entregaron los propios gendarmes. Y donde se ve la camioneta blanca ingresar, salir, volver a ingresar, primero vacía, con conos, y después con un bulto tapado con una de esas lonas negras en la parte posterior a la camioneta. Ahora se lo voy a preguntar a los colegas si saben algo. Pero atención con esto. Este es un audio, es parte de los interrogatorios que hizo Juan Barberis, que es del Ministerio de Seguridad, que viajó a Esquel y que allí interrogó a los gendarmes. Y con esos interrogatorios, después transcriptos, se los llevaron al juez Otranto y ahí el juez empieza con... Escuche bien el interrogatorio, ¿eh? Escuchen muy bien, material exclusivo de Minuto 1. Estamos en el escuadrón 36 de la localidad de Esquel, sigue siendo el 16 de agosto de 2017, yo soy Daniel Barberis, estamos buscando ahora tomar declaraciones, preséntese Gómez, háganos un panorama lo más detallado que recuerde. Bueno, yo soy el primer alférez Gómez Daniel Alejandro, pertenezco al escuadrón 35 Bolsón. Bueno, cuando yo ingreso al LOF, ingreso por el cerco perimetral, no por la tranquera. Sinceramente no me acuerdo con quién ingresé, porque el personal había ingresado ya y yo seguí a la gente al LOF y yo avanzo
cruzando las vías del tren y llego hasta una parte elevada antes de la costa del río. Visualizaba el personal de Gendarmería que ya había llegado a la costa. No recuerdo haber visto los vehículos en ese momento. Sé que ingresaron, pero no los recuerdo ya que mi visión está enfocada al frente y no hacia el lateral. Bueno, entonces usted, nárreme cómo llega hasta el río. Llego a la parte elevada, veo el personal que estaba en la costa del río haciendo un rastrillaje, un seguimiento de personas. ¿Tiene noción de cuánto personal? Y así calculo 7, 8 gendarmes, más o menos. Y desde ahí arriba veo a 3 manifestantes que están del otro lado, todos de vuelta, rostro cubierto. ¿En qué otro lado? La otra costa del río. Cuando yo llego a la costa, que escucho un compañero que grita algo así como tengo uno, acá hay uno, veo uno, algo así, que yo decido bajar porque escucho ese grito. Cuando llego, busco ahí, pensando que lo tenía agarrado con sus manos, lo busco al manifestante al lado de él y no lo veo. Y entonces le digo, ¿dónde? Y me levanta el dedo y lo veo en la última fila de sauce al manifestante que se estaba yendo de espaldas, estaba cruzando el río. Más o menos unos 7, 8 metros más adelante. ¿Dónde estaba? ¿En el río o en los sauces? El manifestante estaba en el río, ya que los sauces están en el río. Escuchó, ¿no? Dura 15 minutos esto, obviamente hemos hecho una síntesis. Pero escuchó, ¿no? Lo mismo que narran los mapuches lo narra Daniel Alejandro Gómez, primer alférez. Todavía no ha declarado Gómez frente al juez Otranto. Después de escuchar esto lo podría llamar Otranto. Ratifica lo que vienen diciendo los mapuches, que lo agarraron allí, a Maldonado, a la vera del río. Es muy importante esto. Y además, usted se fijó, ¿no? La fecha que le toma el interrogatorio Barberis, el integrante de la Secretaría del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, el 16 de agosto. El mismo día que Patricia Bullrich va al Senado y que dice que no va a tirar a un gendarme por la ventana, que los gendarmes no tienen nada que ver, y ahí ya estaban los funcionarios de ella tomándole declaración y ahí no dijo nada. Ahí encubrió. Bueno, y vamos a lo que Ricardo Rajendorfer mostró el fin de semana en tiempo argentino. Los llamados que complican a Nochetti, ahora lo vamos a ampliar con él, ¿no? Esto lo mostraba el fin de semana. Bueno, esto es lo que mostramos el otro día. Esto es un informe de Gendarmería del 3 de agosto a las 21:26, a pocas horas de la desaparición, donde dice que en horas de la tarde se hizo presente personal de la Policía Federal solicitando conocer mediante oficio judicial de la Justicia Federal de Esquel si el ciudadano Sebastián Maldonado, en ese momento se lo conocía como Sebastián, el 3 de agosto, había sido detenido por Esquel. Pero lo importante que sigue complicando a Nochetti es esto, que pone Gendarmería en ese mismo informe interno del 3 de agosto. Se recepcionó llamado telefónico del ministro de Seguridad Pablo Nochetti, quien libraría oficio judicial a los efectos de realizar pericias a los vehículos utilizados en el operativo informado, bueno, el operativo del 31 y del 1. Nochetti que le avisa a la Gendarmería 7 días antes que iban a peritarle las camionetas y el Unimog. Tenían tiempo para todo, ¿no? Para las VAR, para todos los demás. Pero antes, según Ricardo Rajendorfer, el 1 de agosto, antes de las 11, el comandante del Escuadrón 35 del Bosón, Fabián Méndez, se comunicó con el funcionario. De acuerdo al horario, habría sido cuando Nochetti viajaba por la Ruta 40 desde Bariloche a territorio mapuche. Se detecta una llamada entrante al teléfono del subjefe del Escuadrón 36 de Esquel, Pablo Escola, por parte del teléfono de Nochetti. El comandante Méndez ya se había retirado del lugar para ir al baño. A partir de las 14 se detectaron varios llamados al subjefe de Esquel, Pablo Escola, en ocasión del paso de Nochetti por el lugar, donde permanecía detenida la vocera mapuche Soraya Maicoño. El 3 de agosto, 21:26, bueno, es lo que acabo de decir, el parte interno de la Gendarmería deja sentado un llamado telefónico al propio Nochetti alertando al oficio librado para peritar las camionetas utilizadas en el operativo. El funcionario alertó a la fuerza 7 días antes de la realización de ese peritaje. Bueno, está Ricardo Rajendorfer, está Juan Alonso y está Leopoldo Moró, quien fue uno de los primeros en decir que la Gendarmería estaba implicada.
¿Qué lectura hace todo esto y a medida que se va conociendo más detalles, bueno, del allanamiento que hizo hoy el juez, qué va sacando en limpio, Leopoldo? Bueno, yo no me voy a meter en la cuestión de la investigación en sí mismo, además acá hay gente que ha trabajado mucho en el tema, tampoco tengo acceso al expediente, pero lo que me va quedando claro en términos de las responsabilidades políticas, que en todo caso es lo que me atañe, es que la cuestión aquí está centrada en un aspecto que es evitar a toda costa que se establezca la responsabilidad mediata que tuvo Nochetti en este operativo. Más allá de la responsabilidad que tiene la Gendarmería, un gendarme, 100 gendarmes, la Gendarmería como institución. El juez hace todo esto porque no quiere autoincriminarse. En realidad, el juez estuvo involucrado en este operativo. Y además no quiere incriminarlo a Nochetti, porque si lo incrimina a Nochetti, esto pasa a una categoría superior. Claro. El concepto de responsabilidad mediata en los delitos de lesa humanidad fue establecido por la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares y establece que cuando un funcionario tiene control del hecho, aunque no esté físicamente en el lugar, por ejemplo Videla o los comandantes tenían control de los hechos, tienen una responsabilidad inmediata. Esto queda aprobado. Nochetti participó de la planificación, de la incitación y del control de la ejecución de este operativo. Pero además estaban los comandantes. Bueno, ahí los comandantes son los ejecutores, pero la responsabilidad política de la conducción, la planificación, la tiene Nochetti. Si esto es así, que es así, evidentemente ya no basta o no alcanza con aplicar una responsabilidad judicial. Hay una responsabilidad política de Nochetti, de la ministra e incluso va más arriba. A ver, Leopoldo, vamos a tenerlo acá porque esto que usted está diciendo es muy importante y me da pie para preguntarle a Ricardo sobre esto que veíamos que ustedes publicaron en Tiempo Argentino. Mensajes que complican más a Nochetti, ¿no? Exactamente. Son mensajes que no solo complican a Nochetti, sino que complican de alguna manera al propio magistrado. Porque con respecto a el llamado que efectúa a Gendarmería, que figura en el peritaje efectuado por la Policía Federal y también figura en el parte de inteligencia emitido por el Escuadrón Esquel, queda establecido que la información anticipada a 9 días venía únicamente del juez. Claro. Ahora bien, eso explica... ¿Venir de la fiscal? ¿Cómo? ¿No podía venir de la fiscal? No, venía del juez. Venía del juez, aunque, digamos, hay una situación bastante, yo diría, promiscua con la fiscal. Bueno, la secretaria de la fiscal es la esposa del juez Otranto, pero además, más allá del caso de nepotismo simple, la secretaria letrada Rafaela Racono, que es la esposa del juez, tiene mucha influencia sobre la fiscal, tiene muchísima influencia, yo diría, en grado de manipulación. En consecuencia, dada la cercanía con el doctor Otranto, la cercanía matrimonial con el doctor Otranto, se podría decir que el magistrado, el juez federal, duerme con la fiscalía, por un lado. Por otro lado, es evidente que la aprehensión o el miedo o la negativa que tiene el doctor Otranto en revisar las llamadas telefónicas del doctor Nochetti tiene que ver con el pavor de encontrarse a sí mismo, o mejor dicho, por eso no quiere hacer la triangulación de llamados o los cruces de llamados. Exactamente. Porque podría surgir que el propio juez esté en los llamados de Otranto. Exactamente. Y además hay otro elemento que todavía no salió a la luz, que todavía se esperan los resultados y que tal vez sea el más palmario, que es lo siguiente: los discos rígidos de las computadoras de Gendarmería. Entre esos discos rígidos estarían los discos rígidos de inteligencia, y es posible que en esos discos rígidos aparezca el hecho de que Santiago pudo haber sido seguido, pudo haber sido espiado a su llegada a El Bolsón. ¿Por qué? Porque era un pibe que tenía cierta cercanía con la comunidad mapuche,
o con la gente del Bolsón que tenía relación con la comunidad mapuche. Y en base a lo que vos también publicaste, Ricardo, los mensajes entre los gendarmes, tenemos ahí las placas. Los mensajes con los gendarmes son absolutamente reveladores. Hay uno, por ejemplo, que acá lo tenés en pantalla, mirá. Intercambio de mensaje entre un gendarme y su esposa. Exactamente. La esposa le dice: te pregunto, están haciendo allanamiento en Esquel, ¿sabés algo por el tal Santiago que se perdió después de la manifestación mapuche, esa donde vos estuviste? El gendarme le responde: sí, es en Leleque, cerca del Maitén y el Bolsón, pero Gendarmería lo detuvo, pero lo liberaron, y de ahí no se sabe más nada. ¡Guau! ¡Qué quilombo!, le dice la esposa. Esa declaración... Es fuerte esto. Otra vez dicen que lo tuvieron ellos. Lo tuvieron ellos. Y por otra parte, a mí esa declaración me hizo acordar a un mensaje, un texto que había colgado, que había subido un periodista llamado Bustos de Chubut, que es un tipo muy relacionado con la gendarmería, que dice justamente... Gerente de una minería. Gerente de una minería, exactamente, que dice justamente en un tuit que... con nombre, apellido y número de documento. En Facebook lo pone. En Facebook. Nombre, apellido y número de documento. Exactamente, dice que fue detenido, que primero la gendarmería muy amablemente, estoy repitiendo palabras textuales... Bustos, exactamente. Sí. Lo dijimos acá, lo comentamos, está en el Facebook. Exactamente. Bueno, el día después del 1 de agosto, el 2 de agosto. Claro. Exactamente lo mismo que este señor. Y después, las declaraciones que hacen los gendarmes frente al juez Otranto también desarman la versión el testimonio oficial. del que acabamos de escuchar, Daniel Alejandro Gómez ante Barberis, que dice lo agarraron y lo tenían exactamente, ahí. Pero ante el juez Orrego, un sargento Orrego, dice que primero desarma la versión de Escola, que no se acercaron a 40 metros del río. Exacto, bueno, miente ahí. Y después Escola, ¿no? Hay otro, Soilán, o algo así, Soilán, que dice, se escuchó que alguien gritó: lo tenemos. Sí, lo tenemos. Lo que ratifica, y que esto es exclusiva, Daniel Alejandro Gómez en el audio que poníamos en el interrogatorio que le hace Barberi. Ahora, Leopoldo, ¿puede el juez anticipar hipótesis como hace en el diario La Nación? ¿Se podría haber ahogado, lo llevaron? ¿Puede un juez anticipar esa hipótesis? No. Los jueces no pueden hacer suposiciones y menos utilizar expresiones como creo que pasó. No son creyentes los jueces. Pruebas. Los jueces son personas imparciales que frente a la acumulación de determinadas pruebas, indicios, circunstancias, actúan en consecuencia. Por eso insisto, el problema del juez es que el juez no quiere, lo acaban ustedes de ratificar, no quiere autoincriminarse. Y tampoco quiere incriminarlo a Nochetti porque hay un ida y vuelta. El juez, además de comunicarse Nochetti permanentemente con la Gendarmería en operaciones, antes, después, durante, también hizo lo propio con el juez. Entonces, este es el punto. Aunque si nos vamos un poco más atrás, esa responsabilidad mediata puede alcanzar incluso al propio presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque esto se originó en una circunstancia que todos conocemos. El presidente estuvo el año pasado en la zona, en lo de Lewis. A partir de esa circunstancia, se empezó a actuar en ese territorio de una manera de hostilidad, de acosamiento, etcétera. Ya hubo episodios en el mes de enero de este año, hubo persecución, digámoslo con todas las letras, esto se conoció porque Santiago Maldonado no era mapuche. Si hubiera desaparecido un mapuche, tal vez ni siquiera nos hubiéramos enterado. Santiago era un chico artesano, tenía hermanos comerciantes, una familia de sectores medios en Leopoldo, no se mayo. impone una nueva interpelación a la ministra, no se impone pedir que el juez sea corrido de la causa, digo, porque la verdad que si no parece que vivimos juicio en la político selva. al juez, bueno, que si no parece, parece que juez. todo es lo mismo, vivimos en la selva, o sea, nadie controla nada, nadie hace... el pedido de apartamiento del juez ya está hecho. Sí, bueno, pero... Ya está hecho. Pero ¿cuánto tiempo se hace con una desaparición de personas? Bueno, porque la se está buscando ministra una persona para ver si está con vida. Al Senado y mintió descaradamente. Porque tenemos que... Pero ahora hay elementos nuevos. Bueno, pero un poquito. Tenemos que acordarnos de dónde arrancó esto. ¿De dónde arrancó esto? Esto arrancó de la negación total. No, la gendarmería no estaba, no había... Nochetti había pasado por el lugar a saludar. La ministra no es que tiene que volver al Congreso. La ministra se tiene que ir a su casa, tiene que renunciar
tiene que renunciar Mochetti y efectivamente el juez como mínimo los tendría que haber llamado a declaración testimonial y si encontraba contradicciones, indagarlos ya en condición de procesados por esa responsabilidad. Pero no, parece que no tiene muchas intenciones de renunciar. Pero, a ver, estamos en un contexto donde la concentración de poder que ha generado violencia institucional, cuya máxima expresión es la desaparición de Santiago, te pone en esta situación. A ver, entonces hay una cuestión de carácter cultural. Vos fijate, después de todo lo que hemos pasado en la Argentina, y esto se lo digo particularmente a los radicales si me aguantan un segundo, después de todo lo que hemos pasado en la Argentina, después de que Alfonsín heredó un Estado organizado para matar y lo tuvo que democratizar, en la Argentina estamos discutiendo otra vez el derecho a la vida. Totalmente. Y yo tengo que discutir, no ya con los diarios, con Durán Barba, con Manieto, con Bonadío y sus resentimientos, sino con mucha gente del común, si hay en la Argentina derecho a la vida o no. Porque pareciera que para Santiago Maldonado hay en algunos sectores de la sociedad que no tiene derecho a la vida. Exactamente. Porque es hippie, porque es artesano. Bueno, lo niegan, no lo nombran. Ponen el tatuador, el hippie, no lo nombran, lo niegan, es tremendo. Entonces guarda, muchacho, con lo que está pasando. Gustavo, Juan, hay un par de datos importantes en relación al contexto, como bien decía Ricardo hace un rato. Esta intrusión reciente del juez Otranto, sin avisarle a las partes, después de las 7 de la mañana, es decir, con las fuerzas policiales desde las 5 de la mañana en la Ruta 40, se da de forma inédita cuando él, digamos, es seriamente cuestionado incluso por la Cámara, porque la familia Maldonado el jueves a las 11 de la mañana tiene cita en la Cámara de Comodoro Rivadavia para hablar de la recusación del juez Otranto. Es decir, el juez Otranto decide, luego de la nota en La Nación, allanar esta mañana en este contexto. Y además, en referencia a lo que decía Leopoldo, la denuncia de la Liga Argentina por el Derecho del Hombre va a Cámara. Claro. Va a Cámara por el tema de, digamos, el encubrimiento de Patricia Bullrich. Y quiero mencionar un par de casos que también están en la nota que realicé el fin de semana para Nuestras Voces y van de la mano del trabajo que hizo Ricardo en Tiempo Argentino. Allí hay un sin lugar con un gendarme en particular que es el subalférez Echazú. Echazú está en serios problemas porque esa profusión de declaraciones de la cual llenó el expediente tanto Barberis como Cané, que Cané está presente en las audiencias con los testigos. Gonzalo Cané es un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es el nexo y con la está presente justicia. En las audiencias con los testigos, mapuches y gendarmes. Bueno, allí declararon... Ahí está Echazú. Ahí está Echazú, que vuelve con un arma en la mano derecha. La imagen esa es precisamente cuando Echazú regresa del río con el pómulo derecho fracturado. Sí. Y vuelve con un arma. Y vuelve con una escopeta en la mano. En la mano. Bueno, los gendarmes, compañeros de Echazú, Ramos, que es enfermero, Soilán, que mencionaba Ricardo, y Cardoso, escopetero, dicen claramente que Echazú fue herido dentro de la Pulofa en Resistencia a Cuyamen, no afuera, con lo cual el delito en flagrancia no era tal. Es decir, que la gendarmería actuó de forma absolutamente ilegal. Es ilegal el ingreso de la gendarmería al predio de los mapuches. Y otra cosa muy importante que hace a lo que sucedió hoy, si me permitís un segundo. Hoy no solamente el juez Otranto presentó al testigo Matías Santana y a toda la comunidad mapuche que estaba allí en el kilómetro... presentar es... esposar con precintos de plástico. Siento que Matías es testigo clave y denunció a la gendarmería. Y lo denunció la madre que fue más allá, Gustavo. Esto es muy grave porque yo estuve hablando con la comunidad Vuelta del Río, que son vecinos de la Pulofa en Resistencia y no tienen absolutamente nada que ver con la Pulofa en Resistencia a Cuyamen. ¿Qué denuncia la comunidad Vuelta del Río? Denuncia que la Policía Federal allanó la casa de Alberto Huinilao, que es una familia que hace décadas que vive allí, lo presentó y a pesar de que no tenían orden de allanamiento, lo presentaron igual por las dudas, le dieron vuelta a toda la casa y estuvieron 7 horas destruyéndole su casa. No, además lo que se puede plantar, lo que pueden plantar... Porque es vecino de la Pulof. ¿Qué es lo que hacen? ¿Para qué los presentan? Para ver si pueden plantarles algo ahí adentro. Vos sabés que decía Juan respecto a que está presente este funcionario Cané, eso es absolutamente ilegal. Es más, en una declaración testimonial... Ni siquiera podés ir acompañado del abogado. La tenés que hacer vos frente al juez o frente al secretario.
solamente podés ir acompañado de un abogado si la declaración pasa a ser indagatoria. Pero si es testimonial, ni siquiera entra el abogado. Me permite entonces que ir a Esquel. Estamos con Adrián Saloña, nuestro compañero que hace varios días ya está cubriendo día a día, que hoy estuvo cubriendo allí este allanamiento, que tenemos entendido ya terminó sin ningún resultado, Adrián, ¿no? Sin resultados. Buenas noches, Gustavo. Lo anticipábamos a la mañana en Radio 10, en tu programa. Este allanamiento sorpresivo, prácticamente nadie sabía. Fue un allanamiento a solas porque a Sergio Maldonado, como sabés, no lo dejaron pasar. Dos momentos tensos vivimos en la ruta cuando puede sortear una especie de puesto policial Sergio Maldonado, pero cuando llega a la tranquera, el juez Otranto le dice, usted no puede pasar. Bueno, lamentablemente se tiene que volver, el hermano de Santiago Maldonado. Y después un segundo momento de tensión se vivió en la ruta nacional 40, que estuvo cortada durante 16 horas. Me dicen también que la cortaron a las 12 de la noche para que solamente las fuerzas de seguridad, el juez Otranto, puedan circular por allí. Pero el otro momento de tensión, te decía Gustavo, fue cuando nos enteramos que había una detenida, que se trataba de una integrante de la comunidad Pulov. Nosotros estábamos en vivo ese momento y no te imaginás la camioneta blanca con sirena, pero sin identificación, a la velocidad que pasó por delante nuestro con la detenida en su interior. Realmente fue impresionante, por eso lo estamos contando, pero lo que dijo el juez, o por lo menos el resultado, dio negativo, no encontraron absolutamente nada. Lo que nos enteramos es que el objetivo, Gustavo, del procedimiento era para buscar una mochila y los 3 celulares que pertenecían a Santiago Maldonado. No encontraron absolutamente nada. Estaba la fiscal. ¿Va a seguir mañana? ¿Tenés idea, Adrián? ¿O no? ¿Ya no? En principio no, por la fuente que estamos consultando, en principio no, y mañana estarían declarando los integrantes de la comunidad mapuche. Hay 2 declaraciones importantes que van a acreditar que vieron a Pablo Nochetti en la comisaría Lelele, que es muy cerca de allí. Bueno, gracias Adrián, buenas noches, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí hay otra, recién Ariel Garbás me lo mandaba, el tema del teléfono. Dice, imposible, dice Garbás, que busquen dentro de la comunidad mapuche donde no hay señal cuando el teléfono se activó en las cercanías de Esquel. Bueno, le han pedido al juez que perite el teléfono 10 días antes y 10 días después del 2 de agosto, y el juez insiste en pedir solamente el 2 y el 3 de agosto. Y hay tecnología en la Argentina, sin necesidad de pedir el exhorto a Chile, para que ese teléfono sea peritado aquí. Y así lo ha sostenido Garbat. Y el defensor Machado se lo ha pedido repetidas veces al juez Otranto, y el juez Otranto se niega persistentemente. Solamente está interesado en peritar ese teléfono del chip chileno de Santiago Maldonado entre el 2 y el 3 de agosto, pero no 10 días antes ni 10 días después. Porque si lo peritara antes, quizás se encontraría con lo que dice Ricardo, que ese teléfono de alguna manera también pudo haber sido intervenido por elementos de gendarmería cuando Santiago fue antes desde el bolsón que lo llevó Claudina Pilquimán hacia la zona de Cuyame. ¿Ustedes vieron las fotos que están circulando de la camioneta blanca con el bulto negro? ¿Las pudieron ver? Sí, el video, sí. El video ese, ¿y qué hay sobre eso? ¿Lo ha tenido el juzgado? Porque la familia de Maldonado, Sergio me dijo que ellos lo vieron, pero no han podido detectar. A mí siempre me llamó la atención esa camioneta que sale justo cuando el integrante de la APDH, Julio Saquero, está parlamentando con unos gendarmes su ingreso. Ricardo, pero ¿te acordás que ese video apareció ni bien desapareció Maldonado? Y después no se pudo ver en ningún otro lugar hasta que ahora se recuperó. Exactamente. La propia gendarmería seguidita nomás de la desaparición de Maldonado, ese video estuvo en poder... Hay varios videos ahora que circulan con esa camioneta, e incluso el de Striptease de Rosenborg, algo así, hace toda una construcción argumental que suena hasta verosímil, ¿no? Pero a mí, digamos, ese video en particular que dejó de circular en algún momento, yo lo había grabado y lo miraba y consultaba, yo pensaba que ahí estaba la mochila y que en el vehículo que emerge en el fondo, que es un Unimog que empieza a sobresalir sobre un matorral, estaría Maldonado. Claro. Pero, digamos, nunca más se ha hablado de eso. Leopoldo, ¿por qué crees que, salvo honrosas excepciones, la dirigencia política de la Argentina, vos recién hablabas del radicalismo, ¿no? Poco dicen de esta desaparición forzada de Santiago Maldonado,
y ustedes, bueno, lo vienen reiterando en forma. El gobierno se enoja, dice que están haciendo una politización. Hasta llegó a decir Carrió que era una invención del kirchnerismo esto. No hay una sola razón, pero para darle significado a alguna de ellas. En primer lugar, porque buena parte de la dirigencia política le tiene terror a los medios de comunicación concentrados. Y como esos medios de comunicación se alinearon en el blindaje a esto, no se animan a contradecirlos. ¿Cómo no se animan a contradecirlos en muchas cosas, verdad? Si los medios se alineaban a favor de las AFJP, no se animaban a contradecirlos. Por eso la dirigencia radical votó en contra de la estatización, por ejemplo. Y además porque la acción del gobierno y de los poderes dominantes ha resucitado el enano fascista en ciertos segmentos de la sociedad. Y la dirigencia política, por llamarla de alguna manera, porque de dirigente político no tienen nada, se actúan de esa forma, tienen temor a perder votos. ¿Por qué? Porque ese enano fascista del que hablaba tanto Alfonsín estuvo efectivamente aletargado durante mucho tiempo. Pero la acción del gobierno, de los medios de comunicación, del Poder Judicial, le han dado vida otra vez. Como ha resucitado, lo tienen que alimentar todos los días, con estigmatizaciones, a los jóvenes, ha vuelto a ser peligroso ser joven, a los inmigrantes, a las comunidades de aborígenes, a los pobres y al adversario político. El adversario político pasa a ser mafioso, desestabilizador, etc. Y esta dirigencia política no quiere ir contra eso, sencillamente. Además, Durán Barba los ha convencido, y esto es lo más grave, porque convenció al gobierno y convenció a parte de esa dirigencia política que hace silencio, de que esto le da rédito electoral al gobierno. Es más, que el caso Santiago Maldonado le da rédito electoral. Te puede parecer una canallada, pero es lo que Durán Barba le ha transmitido a la dirigencia del PRO, al propio gobierno, etcétera. Y entonces esa dirigencia política actúa con la cabeza gacha porque no quiere confrontar con eso. Bueno, tremendo realmente. Y hay un contexto también, porque a ver, esto debería investigarse, me parece a mí, en algún momento, como un preludio de instigación civil por parte de la sociedad rural, tanto de Chubut como de Río Negro, y de las confederaciones rurales argentinas de ambas provincias, que de alguna manera son los que propician ese informe de Gendarmería que habla de la RAM en particular, que, digamos, fue debatido en la mañana del 31 de julio en la ciudad de Bariloche, donde estaba el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, los jefes policiales de ambas provincias, Chubut y Río Negro, y los jefes de todas las fuerzas federales, con Nocetti allí. ¿Cómo se llega a ese informe de inteligencia de la RAM de Gendarmería que nosotros hemos publicado ya? Se llega a través de la preocupación de los hacendados de las provincias de Río Negro y de Chubut. Es decir, que acá también hay, digamos, si no existiese esa denuncia de los hacendados y terratenientes, tanto criollos como extranjeros de ambas provincias, quizás Santiago Maldonado no estuviese desaparecido. Además hay otra cosa, o sea, en esa reunión del 31, lo que se planeó y lo que se delineó en realidad era la acción contra los mapuches. Provocar una situación de flagrancia. Sí, totalmente. Provocarla. Lo dice Nocetti con todas las letras. Gracias, Leopoldo, como siempre. No, al contrario. Gracias, Ricardo, siempre por la valiosa. Gracias, Juan. Impecable. Gracias a ustedes. Bueno, con nuestros colegas que han alimentado, y nosotros que seguimos alimentando, a 48 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, no pueden responder una simple pregunta. ¿Dónde está Santiago Maldonado?